porque con frecuencia las iglesias solemos sacar a la gente de su hábitat natural y tratar de domesticarla en el nombre de Cristo. Entonces eliminamos los riesgos, decimos cosas como no hay que contaminarse con el mundo, anulamos los peligros, decimos no hay que tener comunión con las tinieblas y al final tenemos un montón de cristianos enjaulados, pero en algún momento de nuestro peregrinar espiritual la jaula nos deja de satisfacer, necesitamos salir, tenemos una añoranza primitiva por estar fuera de esos barrotes. Y cuando Dios nos da la providencia de recorrer otras iglesias y otros continentes y otros países y hablar con colegas y con pastores, aunque ellos ya tienen su edificio y tienen todas las comodidades, la mayoría te dice algo como he perdido el fuego en el intento, en el trayecto, en el proceso, he perdido aquella llama sagrada, como que se domesticaron, como que la iglesia los enjauló y la mayoría de los pastores viven arreglando temas de chismerío, temas de murmuración, que la hermana aquella se ofendió con la hermana fulanita, que el hermano mengano no le habla al hermano sultano, que en el té de damas una vieja le saltó a la otra, que en la reunión de jóvenes parece que dos cayeron en pecado. Y siempre el pastor tiene que terminar drenando su energía para adentro en lugar de salir, en lugar de predicar, en lugar de salvar almas. Cuando llega el verano, en cualquier país, en lugar del pastor tener ganas de salir, utilizar el clima maravilloso que presta el verano, no quieren salir, quieren irse de vacaciones con la gente. Hace poco yo le dije a un pastor que me dijo por qué yo había sacrificado, según él, todo el verano haciendo reuniones en la carpa, 5 semanas. Y me dijo, no te pudiste ir con tus hijos a ninguna parte, después de 6 años de no faltar ningún domingo. Yo he faltado 3 domingos en 6 años. Y no es que quiero tener asistencia perfecta porque me considero mejor pastor, sino porque creo que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para descansar. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Dios quiere que descansemos, pero también quiere que sepamos cuándo hay que arar la tierra, cuándo hay que abrir surco, cuándo hay que trabajar duro. Y este es momento de trabajar muy duro, un momento de estar firmes. Creo que la iglesia se siente bien cuando viene y ve que el pastor está en el timón. Eso da tranquilidad. Si yo anduviera paseando por allí los domingos, muchos de ustedes se preguntarían por qué debería congregarme si el pastor no está. Pero yo creo que cuando el pastor está, eso da tranquilidad siempre a las ovejas. Da la tranquilidad de que si el hombre de Dios está allí, cuando Israel veía que Moisés estaba, tenían tranquilidad, porque sabían de que estaban yendo a alguna parte, aunque se tardaban más de lo previsto. Así que este es tiempo de trabajar, tiempo de sembrar, tiempo de salir para afuera. Y los pastores, insisto, cuando me hablan y me dicen, ¿por qué no descansas durante el verano? Le digo, porque es como si vendiéramos tablas de windsurf y viviéramos en Hawái y en el verano no fuéramos porque estamos cansados. Es cuando más tenemos que trabajar, en la temporada alta. Cuando la gente, los hispanos no saben dónde irse, es cuando tenemos que plantar una carpa, hacer cruzadas para invitar a la gente. Los tiempos son cortos, Cristo está a las puertas y tenemos que trabajar. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Entonces, hay jaulas, decía el domingo pasado, que nos envuelven, que nos tiran hacia abajo, y les contaba también el caso del joven rico, que cumpliendo los mandamientos, que siendo un hombre bueno, pregunta y dice, ¿qué me falta? O sea, él sentía que algo le estaba faltando a pesar de que lo tenía todo. Y se perdió lo más importante en la vida, se perdió seguir al maestro, seguir sus pasos, verlo en primera persona, multiplicar peces, panes, hacer resucitar muertos, caminar sobre las aguas. Se perdió lo mejor que cualquier testigo ocular hubiera querido tener, porque no podía. Su jaula era la prosperidad, su jaula era la seguridad que él tenía. Y cuando nosotros nos quedamos dentro de la jaula, de la comodidad, de decir, no quiero salir, el costo es escalofriante, porque hay gente que a lo mejor nunca va a escuchar de Cristo porque nosotros no salimos. Lo más triste que le puede pasar a una ciudad es no saber lo que pasa dentro del edificio de una iglesia. Nosotros nos criamos en barrios así, donde decíamos, allá hay una iglesia, pero no sé lo que pasa dentro. Sé que hay unos locos que gritan, pero no sabíamos qué pasaba dentro. La iglesia no salía. De vez en cuando salían unos hermanos así con cara dura, así y decían, aleluya, para no contaminarse con el mundo. Una vez yo conté
Y quiero recalcar este testimonio porque nos dolió a nosotros como familia Gebel cuando yo era chiquito. Mi mamá sufrió de cáncer durante muchos años, hasta el punto casi de morirse. Y todos los vecinos en la cuadra nos conocíamos. Eso pasa en los barrios pequeños en nuestra América Latina. Uno conoce al turco de la esquina, al judío de la vuelta, la divorciada de enfrente, el separado de allá, la loca de la esquina. Todos tienen un nombre más o menos así. No sabíamos nombre y apellido, pero era la loca de la esquina, el divorciado de aquel, el amargado de la vuelta. Pero todo el mundo sabía quién era quién. Y cuando había un incendio, había algo, una vez mi hermano tuvo un accidente en su mano y todo el vecindario estaba en la puerta para ver cómo podía ayudar. O explotaba una garrafa de propano y todo el barrio venía a ver si alguien había sido accidentado. Había solo uno en la esquina que nunca dirigió la palabra a nadie. Era un misterio. No sabíamos de qué trabajaba, no sabíamos de qué vivían. Un matrimonio con 2 hijos. Y pasaban con el auto, un auto que tenían del año, del momento, del año de aquel entonces, ¿no? Del año 69. Pasaban por la puerta. A lo sumo caminando así. Y mi papá, que saludaba a todo el mundo, siempre. Mi papá fue muy saludador. Y mi papá le saludaba también todo el barrio. Don Federico. Él decía, él siempre lo saludaba, ¡hey! Y este hacía así. Entonces le decíamos el mafioso de la esquina. Era el mafioso. Parecía que estaba en la mafia italiana o algo por el estilo. Llega Cristo a nuestras vidas. Mi hermano mayor le habla a mamá y a papá que hay un Cristo que puede salvarnos y sanar del cáncer quizá. Así que vamos a una iglesia lejana, de donde vivíamos, y mamá es sanada de cáncer. Inmediatamente sus pólipos intestinales, el cáncer en sus senos, el cáncer en la matriz, es quitado para siempre. Esto fue en el año 1975. Mamá va a cumplir 80 y tantos años ahora, ella vive todavía. Y es tanto el agradecimiento que tiene mi papá, que ofrece el garage de su casa, de nuestra casa, para que hagan un anexo, una iglesia satélite. Así que el pastor brasileño acepta la propuesta de papá. Y todos los martes y jueves papá saca el auto afuera y dentro se hace un culto para todo el vecindario. Y como todo el vecindario sabía que mamá se estaba por morir y la mayoría ya había comprado coronas para regalar, tiran las coronas y vienen a ver el milagro, a mamá sana. Así que no hubo nadie en el barrio que no se convirtieran. El gran tema era qué iba a pasar con el mafioso de la esquina. Y decía, ¿qué va a pasar? ¿Lo invitamos? No, ese loco por ahí sale con un arma, quién sabe a qué se dedica. Pero no pasan 2, 3 semanas que tenemos nuestros servicios allí, muy pentecostales, por cierto, y aparece este hombre de traje, el mafioso, con la esposa. Y dice, Federico, le quiero felicitar por lo que ha ocurrido. Y mi papá dice, bueno, gracias, porque yo soy pastor hace muchos años, le dice. Y tengo a Cristo en el corazón. ¿Cómo nos alegramos que alguien les predicó la verdad? Mi papá lo miró y dijo, tu abuela. Le dijo otra cosa que no puedo repetir porque era nuevito todavía, no estaba muy convertido su carácter. Dice, mi vieja se me estaba muriendo de cáncer, desgraciado, pasabas por la puerta y nunca se te ocurrió predicarme. Y me dijo, es que yo no tengo comunión con las tinieblas, pero ahora que usted está en la luz, somos hermanos, dijo. Nunca me olvidé de eso, descubrimos que era cristiano y a lo que se dedicaba no era la mafia, sino a predicar. Nunca nos olvidamos y dejó de ser el mafioso de la esquina para ser el pastor mafioso de la esquina. Miren lo que hace la jaula, cómo nos mete dentro de un sistema donde tenemos miedo a contaminarnos. Yo prefiero predicarle a 1000 inconversos que antes que a 10.000 cristianos. Yo prefiero predicarle a un perdido antes que a 1 millón de gente que ya tiene a Cristo. Porque Dios nos llamó a salir de la jaula, que no nos domestiquen, a que el enemigo no nos meta dentro de una burbuja. Y el domingo pasado yo le decía que una de esas jaulas es la jaula de la responsabilidad mal entendida, el sueño americano.
El decir, yo estoy aquí para trabajar. Dios nos dijo el domingo pasado, yo no te traje aquí para hacer dinero. Si naciste aquí, o viniste aquí, o llegaste aquí como foráneo, como inmigrante, Dios te trajo con un propósito. Y es ser parte del mover de Dios que el Señor no le dio a los anglos y nos ha regalado a nosotros como pueblo hispano. ¿Lo están creyendo, sí o no? Alguien tiene que aplaudir más que eso, siendo yo lo creo de corazón. ¡Aleluya! La segunda jaula es la jaula de la rutina, que en ocasiones nos vemos envueltos, es tan sutil como la primera, como la responsabilidad. Yo creo que una buena rutina no tiene nada de malo, pero cuando las rutinas sagradas se vuelven ritos vacíos, entonces nos mantienen enjaulados. Cuando aprendemos el cómo y olvidamos el por qué, lo sagrado se vuelve común. Alguien tiene que tuitear esto. Cuando aprendemos el cómo y olvidamos el por qué, lo sagrado se vuelve común. O sea que hay cosas que aprendemos cómo hacerlas, pero nos olvidamos por qué las hacemos. Nos olvidamos por qué adoramos a Dios, por qué venimos a la iglesia. Y cuando uno se va olvidando el por qué está haciendo lo que hace, de pronto se ve envuelto en una rutina donde la oración pierde sentido, y eso también es una jaula. Donde la adoración pierde sentido, y eso también es una jaula. No es un problema de ustedes ni mío. Esto pasaba con Israel. Cae maná por primera vez, decimos, ¡ay, qué bendición! Hasta que después decimos, maná otra vez. Podría caer un bife de chorizo, por lo menos, otra cosa. Nos acostumbramos. La peor jaula es la rutina, porque nos envuelve, porque nos va metiendo en algo que se hace común, rutinario, y empezamos a bostezar como pasajeros adormecidos en un tren. Por eso el Señor dijo, este pueblo me alaba con la boca, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Lo que está diciendo el Señor, cuando me adoran de memoria, me suena un disco rayado. Me suena algo abúlico, algo que no tiene sentido. Por eso los salmos nos instan una y otra vez a cantar cántico nuevo, a que tengamos palabras nuevas, sentimientos nuevos. Porque cuando hasta los sentimientos se hacen rutina, cuando tu marido te dice siempre lo mismo, te quiero, vieja, te quiero, vieja, te quiero, vieja, un momento dice, viejo, no me digas más nada, porque para decírmelo así ni me lo digas. Lo que ella necesita es que haya sentimientos nuevos, que cada día lo quiera o la quiera más, y que haya una intimidad que no había. Yo digo siempre, las relaciones siempre están en movimiento, nunca están estáticas. Aquel que dice, yo me casé con mi mujer hace 30 años y la amo como el primer día, nada cambió, está fregado. Porque o vas amando más o vas amando menos. Pero las relaciones no son estáticas, o sea, están siempre en movimiento. Así que si tienes un marido que el día de la boda te dijo te amo y si cambio de opinión te aviso, tienes que enseñarle a que te lo diga, porque cuando te lo dice es que tú sabes que la relación está creciendo, se está profundizando. Y el Señor dice, no me adoren, nada más que de labios. Tienen que ver ustedes a veces la cara de la gente, no acá que son todos muy santos y ahora están en la oscuridad y no les veo las caras. Pero tienen que verlos a veces. ¿Cómo adoran a algunos? Te dan ganas de pegarles. Pero ¿saben por qué te dan ganas de pegarles? Porque una cosa es ir a un parque como este, o un superclásico, o una cruzada donde hay de todo. Ahí está el que vino, el que trajeron por primera vez, el primo que llevaron engañado, el cuñado que llevaron, venite, que es lindo, al que le mintieron que era un concierto. Están todos. Pero la iglesia, 10, 9, 11 de la mañana, el que se levanta, se viste, la mujer que se pone colorcito se pinta las rayitas en los ojos, se pone los labios, y va. Y después pone la cara así. Ana, si ¿por qué no te quedaste en casa en pijama? ¿Por qué no te hiciste un té y te fuiste a la cama? ¿Para qué va a la iglesia? Y si a uno como hombre de Dios nos choca, imagínense lo que siente el Señor. Cuando ve gente encerradas como animales en el zoo, literalmente, en una jaula de rutina, donde lo que ayer era fascinante, extraordinario, hoy se hace común. Hoy es algo que no sorprende a nadie. Yo tenía una gran pregunta cuando yo era jovencito, o sea, hace muy poco. Yo tenía una gran pregunta. Y era, ¿por qué los grandes avivamientos de la historia? Para los que no saben, avivamiento es un gran mover del espíritu que llega sin explicación alguna, que no resiste análisis, no pasa por lo racional, y de pronto hay un mover que puede
traducirse en, no sé, en manifestaciones, en grandes conversiones, en un crecimiento explosivo. Y esos avivamientos suelen durar 2 o 3 años. Históricamente, Azusa, las Islas Hébridas, los grandes avivamientos de Wesley, de Finney, han durado no más de 3 años. Y mi gran pregunta es, ¿por qué no dura toda la vida? ¿Por qué no 10 años? ¿Por qué no 20 años? Y es que la gente se acostumbra a lo que ayer lo sorprendía. Pero cuando la jaula de la rutina nos envuelve, perdemos lo primordial, que era el propósito por el cual Dios nos salvó, y era para que nunca nos domestiquen, para que nunca nos civilicen y seamos peligrosamente, espiritualmente mortales para el enemigo, que seamos una espina clavada en el talón. ¿Cuántos lo creen? Díganme. Amén. Y Dios por alguna razón hoy nos trajo al aire libre. Hoy nos trajo aquí, así que si pueden levantar la mirada a pesar de las luces y estar conscientes de que estamos bajo el cielo, que el cielo nos está contemplando ahora y que hay un propósito para que estemos aquí. Por algo el Señor, en lugar de predicar en las sinagogas, eligió predicar al aire libre, a la orilla del mar de Galilea, en las montañas. Por alguna razón Él quería que entendamos de que Dios nos llamó para que seamos luz donde hay tinieblas, no como el mafioso de la esquina, sino como aquellos que entienden de que tienen que iluminar, salar, transformar, afectar, impactar, impartir, llevar, viralizar, hacer que sea contagioso, que sea una radiación divina. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. Alguien necesita oír esto. El Espíritu Santo me dice que te diga que Él extraña tus momentos de oración en la intimidad. Él extraña tus momentos de búsqueda cuando estás solo con Él. El Señor me dice que te diga que Él extraña cuando no veías la hora de cantar canciones en tu automóvil o en la soledad de tu cuarto, cuando te volvías loco por estar en su presencia, y Él me dice que te pregunte, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que hizo la rutina que te perdiste aquel primer amor? Una cosa tengo contigo, que has perdido el primer amor. Y no es algo que le pasa a los fríos o a los carnales. He visto a colegas, a predicadores perder la pasión, perder el primer amor. He visto a colegas trabajar 2 horas los domingos y descansar lunes, martes y miércoles porque están muy agotados de trabajar 2 horas. Y me pregunto, Señor, ¿será que son vagos? ¿Será que no quieren trabajar? ¿O será que han perdido la pasión por las almas? La pasión por predicar, la pasión porque muchas personas conozcan lo mismo que tú conoces. Es en este mismo momento que muchas personas se están perdiendo porque no conocen de Cristo, y tú tienes la respuesta, tú tienes la cura. ¿Están conmigo, sí o no? Dios nos llama a una revolución. Dios nos llama a salir, a compartir lo que tenemos. Y sea tu vecino, sea tu compañero de trabajo, sea tu compañero de empleo, Dios dice, yo quiero que hables, que no se te haga rutinario. Si estás agradecido, tienes que decirlo, tienes que compartirlo. Sé que estás en crisis, sé que tienes problemas, y sé que viniste a escuchar una palabra de aliento, pero la mejor forma de salir de las crisis es ayudar a otros y darte cuenta que hay otros que están peor, que hay otros que pasan situaciones terribles. Es en este momento, domingo, 7:05 de la tarde, donde los hospitales están repletos de gente enferma y de gente, seres queridos que están esperando el parte médico por el que está dentro en terapia intensiva. En este mismo momento, 7:05 de la tarde, hay un montón de chiquititos de la edad de tus niños que hoy están jugando hacia afuera, que están llenos de tubitos y llenos de sueros intravenosos, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y esas familias no tienen tregua. Y es tierra fértil para predicar. Y si vas en este momento a uno de esos hospitales, van a decirte, predícame, dime lo que quieras. No van a cerrarse a nada porque necesitan una palabra de esperanza. El mundo sigue necesitando esperanza. No quiero sonar apocalíptico ni aburrirlos con escatología, pero nada más con ver las noticias en CNN y ver a razón de 1, 2, 3 decapitaciones diarias, nos damos cuenta de que son los últimos tiempos, de que la guerra no va a parar, y sea por ISIS, sea por los rezagos de Bin Laden, o sea por el ébola,
pero el mundo no está evolucionando, está involucionando. Y todo dice que Cristo está a las puertas. Y el Señor me ha puesto aquí para decir, pueblo, yo estoy diciéndote, levántate a predicar, levántate a testificar. Esta es tarea de cada integrante de River Church. ¿Cuánto lo están recibiendo? Dígame amén. ¿Cuánto lo reciben? Díganme amén. Y me gusta tener gente que no esté enjaulada. Y miren que no estamos enjaulados, que estamos al aire libre. Miren que no nos hemos civilizado y eso me gusta. Me encanta cuando a mí me critican y me dicen, no eres civilizado, eres un rebelde, siempre molestando a los tradicionales y a los religiosos. Y los voy a molestar a ellos y a su abuela hasta que me muera, porque no me van a civilizar. No me van a civilizar, porque Dios nos puso para marcar diferencia. ¿Cuántos están conmigo? Dígame amén. Y esta noche yo quiero orar especialmente, comisionar a un ejército de evangelistas. El Señor me dice que vas a salir de la crisis, que vas a salir de tu problema, que Dios te va a liberar de la economía que te está amarrando, de esa miseria, de esa escasez, cuando digas voy a enfocarme en los demás y no en mi problema. Muchos se van a sorprender porque van a aparecer cheques en sus buzones, en sus escritorios, van a venir promociones, trabajos que no esperaban, pero el Señor dice, yo no te estoy mimando para que seas egoísta y engordes tú solo. Te estoy mostrando lo que te puedo dar si te fijas en las almas, si te fijas en lo que yo te quiero dar. Dios te trajo precisamente para un momento como este, precisamente. Esto no lo vas a volver a vivir. No volverán estos tiempos. Son tiempos únicos. Un ángel pasa una sola vez por tu vida. El profeta pasa una sola vez por tu vida. Oiga lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Si ves a Elías, no lo dejes ir sin que antes recibas una doble porción de lo que él tiene. Aprovecha el momento. Carpe diem. Atrapa el momento. Atrapa el momento.
a otro sitio. Y entonces confió a 3 de sus gerentes o de sus empleados unos talentos, lo que tipificaba dinero. No sabemos cuánto, pero dinero. A uno, en lugar de dejar el dinero en una caja de seguridad o en la bóveda del banco, decidió repartirlo entre los 3 gerentes, entre los 3 empleados, para que pudieran invertirlo y así, como se dice en la jerga de Wall Street, hacer trabajar el dinero, que el dinero se multiplique. Pero se lo entrega a sus gerentes y dice la Biblia, dice el Señor, que este señor de la finca le dio al primero 5 talentos, le dio al segundo 2 y al tercero le dio 1. Y luego regresa después de un tiempo. La Biblia no dice cuánto, pero regresa. Y él, cuando les pide qué hicieron con el dinero, cómo lo usaron de manera sabia, 2 de ellos duplicaron su valor. El que recibió 5 dijo, mira, tú me diste 5, los puse a trabajar estos talentos y ahora tengo 10. El que recibió, el segundo que recibió los 2 dijo, ahora tengo también el doble. Pero el que recibió 1, la Biblia narra que él tuvo miedo, tuvo temor. Con el tercero lo que hizo fue enterrar su talento y el dueño, el magnate, se enojó. Lo llamó mal siervo, lo llamó holgazán, se enojó con él. Le quitó el único talento que le había dado y lo echó en las tinieblas, Mateo 25:30, en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué lo enterró? Esa fue siempre mi pregunta. ¿Por qué enterró el talento? Y no tanto por qué enterró el talento, sino por qué se enoja tanto el magnate. No perdió lo que le dio. Le dijo, acá está, tal cual me lo diste, acá está. Lo enterré, no lo hice trabajar, pero acá está. Él lo explica en Mateo 25:25, dice el empleado o el gerente, mira, yo tuve miedo y fui y escondí su dinero o tu dinero en la tierra. O sea, enterró su talento en tierra porque tuvo miedo. Eso es lo que produce el temor, que enterremos los talentos en tierra. Y no hablo de la tierra del jardín de la casa, no hablo de la tierra del jardín de la puerta de casa, sino que Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Así que nosotros somos la tierra. Y hay gente que entierra su talento, su capacidad en lo más profundo de sí mismo, en lo más profundo de su interior, porque tiene miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo a las críticas, miedo al trabajo duro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entierra su talento que le vino de nacimiento en la tierra, muy dentro de su ser. Creo que el lugar más triste que podemos tener los seres humanos es el cementerio, y no necesariamente por la gente que está allí yaciendo muerta, sino por lo que está enterrado dentro de esas personas. Libros que nunca se escribieron, canciones que nunca se compusieron, inventos que nunca llegaron a ver la luz, tanto potencial que se fue a la eternidad con ellos y que nunca se llegó a concretar. El cementerio no solo está lleno de gente muerta, sino de sueños muertos, de visiones muertas, de gente que le tuvo miedo a la crítica, miedo a sufrir, miedo al rechazo, miedo a las dificultades económicas. Y no emprendió, no habló, no tuvo al hombre o a la mujer de sus sueños nunca en sus brazos. No tuvo esa compañía, no por falta de capacidad o falta de dinero, sino por temor a aventurarse a lo desconocido. Hombres y mujeres de Dios que pudieron haber marcado la historia, pero el miedo a la crítica feroz, el miedo al fracaso, los enterró muertos en vida mucho antes del certificado de defunción. Y cuando voy a la parábola de Jesús, yo veo que no es una legítima razón, porque el amo de la parábola no se muestra comprensivo con el siervo que enterró el talento. No le dice, es que fui un vago. Le dice, tuve miedo y entonces lo enterré, porque tú ciegas cosechas de donde no sembraste, y yo tuve miedo y lo enterré. No le dijo, ay, pobre, te metí bajo mucha presión, dame un abracito a papi. ¿En serio tuvo miedo? Ah, chiquito. No le dijo eso. Porque podía haberle dicho, mira, tranquilo, te voy a rodear con mis brazos para que no tengas miedo. En serio, ¿cómo se me ocurre a mí darte algo para lo cual no estabas preparado? Sí, es que tuve miedo. Sí, por favor. No le dijo eso. Lo reprendió severamente y le dijo, siervo holgazán. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le dice holgazán si no perdió lo que le dio? En todo caso no fue tan malo, lo enterró, lo guardó.
es que optó por la salida más fácil, enterrar el talento, quedarse en casa y relajarse, cuando esta es la verdad que el Señor quiere que les diga, iglesia amada. Tu talento, tu capacidad no te pertenece, no es tuya. No es tuya. ¿Pueden entender esto? ¿Soy claro lo que digo? No es nuestro. Nada de lo que sabemos hacer es tuyo. Si eres carpintero o eres ingeniero o sabes vender casas o eres realtor o te dedicas a pintar o a colocar tapetes o alfombras, eso no te pertenece. Todos los talentos, los innatos y los que aprendiste no te pertenecen, sino que le pertenecen a Dios y te los confió para que los multipliques. Y algún día tendrás que rendirle cuenta qué has hecho con su inversión en ti. Vas a tener que dar cuenta. Si nos cae la moneda de esto, nos cambia la forma de ver la vida. Porque uno piensa, bueno, al fin y al cabo, si no quiero hacerlo, yo estoy pidiéndole pruebas a Dios. Dios te dio un talento y lo tienes que utilizar. Hay cosas que nacieron conmigo. Alguna vez les prediqué sobre eso. Están en mis genes. Supongo que de mi abuelo materno, el inglés o el alemán de papá. Y eso estaban en mis genes. Y hubo un momento donde, ¡pup, pup, pup!, como dijo la vieja, me destapé y se activaron. Esos talentos no me pertenecen, no son míos, no los puedo guardar, no puedo darme el lujo de no multiplicarlos, no puedo decir, hoy no tengo ganas de servir a Dios porque mis talentos, mi salud, mi respiración hoy en día no me pertenece, estoy prestado en esta vida. Y todo lo que tengo y todo lo que tienes le pertenece al Señor. ¿Estamos hasta ahí? Entonces tú no decides cuándo servir, cuándo no servir. Es que no siento. Dios le prometió a Josué todos los lugares que pisaran la planta de sus pies. Le prometió prosperarlo donde quiera que fuese, pero había solamente un requisito. Solamente, literalmente la palabra solamente aparece allí en Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé valiente. Todas las promesas, el destino, las victorias dependían de que Josué estuviese dispuesto a vencer su miedo. Si no, la promesa de que todo lugar que pise la planta de tu pie será tuyo, todo lugar que toque en tus manos será tuyo, todo eso se anula, se bloquea, porque Él no puede vencer los miedos. Si no enfrentas tu miedo, no vas a poder avanzar. De allí es que se desprende no solo el cementerio del miedo, sino lo que yo llamo el veneno de la incredulidad. Porque Satanás sabe que si logra inyectar incredulidad en nuestros espíritus, podrá robarnos todos los planes que Dios tiene para nosotros. Creo que el primer problema es el miedo y el segundo sin duda es la incredulidad. Por esa razón la incredulidad es un enemigo mortal del plan de Dios. Porque Jesús reprendió a sus discípulos por ser incrédulo mucho más que por cualquier otra cosa. Y la razón por la cual la incredulidad es tan peligrosa como el miedo, como el temor, es que abre el portal, abre la puerta hacia nuevos pecados, hacia otras equivocaciones. Cuando uno tiene miedo, se vuelve incrédulo. Y cuando uno se vuelve incrédulo, abre la puerta a otros pecados. En Marcos 9:24, un hombre le dijo a Jesús, yo sí creo, pero ayúdame a que venza mi incredulidad. En otra versión dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. O sea que, fíjate que no le pidió más fe a Jesús. Dijo, yo creo, yo sí creo. Él no reconocía que su problema no estaba en que tenía poca fe, sino que le sobraba incredulidad. No es que le faltaba fe, tenía incredulidad. Una vez en Buenos Aires, por primera vez, compré un automóvil que decía en su tanque de gasolina, use diésel solamente. Solamente diésel, no podía ponerle la gasolina regular, tenía que ser diésel, como suelen utilizar varios de los camiones y transportes públicos. Y el problema es que ese auto no funciona para un tipo como yo, porque yo hago las cosas de manera automática, como todo hombre. No me miren así, porque ustedes hacen lo mismo, como todo hombre. A mí me cambian el inodoro de lugar y no sé lo que podría hacer. Así que paré en una gasolinera y ocurrió lo que ustedes están pensando. Le puse gasolina regular, lo llené, cerré el auto, cerré la tapita y salí. Habré hecho 1 metro. Si nunca lo hicieron, 1 metro es lo que se mueve el auto. Hizo. Yo dije, ¿qué pasó?
Y ahí me di cuenta que le eché una sustancia química para lo cual no funciona en ese diseño de auto. Eso es lo que produce la incredulidad cuando ya estás en Cristo. El diablo inyecta incredulidad en nuestros espíritus porque sabe que te paraliza en la vida. Cuando aceptas a Cristo, en tu tanque dice, use fe solamente. Solamente fe. Y cuando te paras apurado y le metes así un poco de incredulidad, lo que hace es y se para todo. Y toda tu vida, que es un engranaje que funciona, use solamente con fe, se paraliza, no porque dejaste de tener a Cristo, sino porque le pusiste una sustancia que anula la capacidad de continuar. ¿Me están siguiendo, sí o no? Use fe solamente. No puedes usar duda. No puedes usar la palabra imposible. No puedes usar la palabra, ay, Dios quiera. Porque eso a veces suena como espiritual, ¿no? Hasta mañana, si Dios quiere. Eso decía mi mamá. No era que le estaba dejando la soberanía de Dios, es que quería poner lástima y victimizarse. Ay, le digo, ¿por qué si Dios quiere, mamá? Porque por ahí amanezco muerta, decía. Entonces, ¿sabe Dios? Hay gente que siempre mete a Dios así, uno dice, qué espiritual. No, es incrédula. Ni siquiera tiene fe de que se va a despertar la desgraciada. Por eso te dice, si Dios quiere. Qué bronca me da cuando me dice, ay, si Dios quiere. Si Dios quiere. Hay cosas que Dios quiere, ya están en la Biblia y Dios las quiere, ¿sí o no? Dios las quiere. Entonces yo a veces oro por personas que le digo, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Ay, esperemos, si Dios quiere. No, está inyectándole gasolina regular en algo que dice, use solamente fe. Eso es lo que te detiene, ese es el miedo. Ese es el miedo que no es legítimo, que hace que no estés usando lo que Dios te dio, tus talentos. Un hombre, dice la Biblia en Mateo 17:14, estaba poseído por demonios, tenía un hijo poseído por demonios, y le pidió ayuda a los discípulos de Jesús, pero ellos no pudieron echar a los demonios. Le oraron, le exorcizaron, le reprendieron, y los animalitos no salían de adentro y seguían endemoniados. Vino Jesús y dice, ay, generación incrédula. A los discípulos los retó. Manga de incrédulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y le dijo al espíritu, el demonio, afuera, y se fue. Hacía un trámite. Entonces le pregunta, ¿por qué no lo pudimos echar? Porque ellos querían aprender, ¿no? ¿Por qué no lo pudimos echar? Y Jesús responde de una manera sencilla, puntual, directa, a ver si se acuerdan. Por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Estoy seguro que los discípulos, demonio, si Dios quiere, sal, por favor. Digo, porque dijo, por vuestra poca fe. Pero esta simpleza y claridad de esta afirmación se empaña después porque es como que aparece una frase confusa de Jesús. No de Jesús, sino que se presta confusión a los académicos, a los teólogos, porque después Jesús dice, este género, yo digo que no sale sino con oración y ayuno. Cuando les dice este género no sale sino con oración y ayuno, les está hablando a los discípulos, no está hablando del demonio. El género de ustedes, la incredulidad, no se va sino ayunan y oran. De allí es que aprendemos un principio. Uno no ora ni ayuna para amontonar crédito en el banco de los cielos y que Dios esté obligado a contestar. Señor, oré 40 años por una novia. Señor, oré 50 horas para que me den el crédito. ¿Qué pasó? No es la cantidad de oración lo que mueve la mano de Dios. Es tu dependencia, es la fe lo que mueve la mano de Dios. Y entonces, ¿para qué es la cantidad de oración? Para quitar toda la incredulidad que metiste en el tanque durante tantos años. Una vez que quites toda incredulidad, no son nuestros ruegos los que obligan a hacer algo a Dios, no son las horas que acumulamos, sino se va la incredulidad y no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Ahora, miren, vamos a razonar juntos. La Biblia dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a ese sicómoro, es un árbol, o a ese monte, quítate, y el monte se moverá. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿de acuerdo?
Nunca lo cantamos ese, tenemos que cantarlo. Eso lo dijo el Señor. Bueno. Diría, muévete. Y el monte obedecería, o el sicómoro se desarraigaría. Ustedes dicen, bueno, entonces necesito una fe así. Pero a la vez la Biblia dice que todos recibieron su medida de fe. O sea, Dios no te va a dar menos que un grano de mostaza. Si todos recibieron su medida de fe, todos tenemos fe. Mínimamente, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Y con un grano de mostaza, ¿qué se mueve? Montañas, faltas de trabajo, enfermedades, suegras. Todo se mueve con un grano de mostaza. Si no se mueve, ¿qué pasó? ¿Me falta fe? No estás usando la fe. O mejor dicho, esa fe fue bloqueada, fue anulada, porque te levantas a la mañana y le echas un chorro de incredulidad en el tanque. Ustedes dicen, ¿y cómo le echo un chorro de incredulidad? Le echas incredulidad con palabras. Somos de hablar negativamente, de decir, no sé, ese si Dios quiere, es negatividad disfrazada de reverencia, de religiosidad. Porque una cosa es, sí, si Dios quiere, voy a ser bendecido. Otra es, hay que ver si Dios quiere. No sé. Yo creo que Dios mira y dice, no, ¿para qué te voy a dejar respirar, hijito? Entra en el gozo de tu Señor. Ven. Y un ángel, Señor, ya es la hora. No, pero está usando oxígeno y... Lo que trato de decir es que nuestra negatividad es lo que pone en el tanque algo que bloquea la fe y es lo que no nos permite de pronto que el Señor pueda cumplir el propósito de nuestras vidas. El orar, el ayunar es necesario y útil para obtener la victoria sobre nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia obstinada naturaleza humana, para que el propósito pueda fluir. Recuerden ustedes que en Mateo 9:25, cuando muere la hija de Jairo, Jesús tuvo que hacer salir a todos los que estaban en la habitación para resucitarla. Yo hubiese hecho ahí el milagro. El Señor los sacó todos afuera, porque si había mucha gasolina incorrecta, anulaba la fe de los que sí estaban creyendo, de Jairo, que sí estaba creyendo, y los saca afuera. Porque un incrédulo puede detener toda la obra de Dios. Porque cuando le echamos gasolina, me dijo el mecánico, te voy a contar cómo funciona esto. Si dice diésel solamente, aunque le metas una gotita de gasolina regular, la friegas. Le dije, perdón, que llene el tanque. Me dice, que lo llene, que no lo llene, da lo mismo. Le hubiese hecho, ay, ¿qué hice? Ya lo arruinaste. Una palabra, un espíritu de incredulidad hace que el Señor no pueda hacer el milagro, aunque Jesús lo quiera hacer. Miren, los inversores suelen diversificar las inversiones porque si un emprendimiento no funciona, tienen algo por otro lado. Esto en términos de finanzas y de negocios, de business, es necesario, vital. De hecho, se los aconsejo si tienen negocio. No diversifiquen las inversiones. No apuesten todo a una sola cosa. Siempre tengan un plan B, porque si este negocio no funciona, está el otro. Eso se estila mucho en términos de negocio. Suele decirse una frase muy común: no pongas todos los huevos en una misma canasta. No pongas tus recursos en una sola inversión, porque si se te rompe una de tus canastas, si es la única que tienes, pierdes todos los huevos. Ahora, si te guardas alguno de tus huevos es porque no tienes 100% confianza en la canasta que los va a contener. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Entonces dicen en términos de negocio, no pongas los huevos en una sola canasta. Puedes que tengas un 50% de confianza en Dios, o puedes que tengas un 99% de confianza. Metes un poquitito de la gasolina incorrecta y ya estás desconfiando del Señor y guardándote algunos huevos para ti. Y Dios nunca te va a bendecir en plenitud si no confías 100% en Él. Esa pequeña incredulidad, me guardo algo por si esto que Dios me está mandando no resulta, es lo que te va a hacer fracasar. ¿En qué momento sabes que te libraste de toda incredulidad? Cuando pones todos los huevos en la canasta de Dios. Estoy siendo claro, cuando llegan los huevos y la canasta me están mirando medio raro. ¿Cómo sabes que se te fue la incredulidad? Cuando cada cosa que Dios te pidas, pone todos los huevos en la canasta de Dios, la única.
Cuando te estás guardando algo por si sale mal, en las cosas de Dios no funcionan como los negocios. Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca Dios te va a bendecir si tienes un pie adentro y otro pie afuera. Dios no bendice a los que tienen un plan de contingencia, si tienes que resguardar tus apuestas, a los que guardan algunos huevos por si acaso. Dios le dijo al Señor, el Señor le dijo, perdón, a Pedro, deja las redes y sígueme. No veo allí algo como, bueno, un par de baldecitos de pescados podría, ¿no? Por si me falla la multiplicación. Deja las redes y una bolsita sí te puedes traer. Deja todo y sígueme. Aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué significa servir a Dios? Creerle a Dios todo, todo, todo. No importa que tengas miedo, no es una causa legítima para dudar. Dios no te bendecirá ni te dirá, ay, siervito fiel, tuviste miedo. Recuerden lo que les dijo, siervo holgazán. Dios dice, tienes que poner todos los huevos en mi canasta. ¿Y qué pasa si sale mal? Tendrás que confiar. Tendrás que confiar. Oigan, Ananías y Zafira cayeron fulminados ante el Señor, muertos, por engañar al Espíritu Santo cuando estaban dando una gran ofrenda. Para los que no conocen la historia, vendieron, se los voy a poner así, vendieron una propiedad en $1 millón. Y dijeron, ¿por qué no los llevamos a la iglesia? Los discípulos decían que traigan las pertenencias para que con el dinero poder extender el evangelio. Nadie le estaba pidiendo una ofrenda, nadie les dijo, vendan su casa, nadie les dijo, traigan eso aquí. Nadie se los pidió. Y ellos dijeron, llevemos una ofrenda. Y ellos dijeron, ok, vamos a llevar la ofrenda. Hablaron entre ellos y creo que tal vez fue la mujer o él que le dijo, $1 millón es mucho. Vamos a dar $500,000. Es una gran ofrenda. Y 500,000 nos las quedamos para nosotros. ¿Qué te parece? Está bien. Todavía estaban haciendo correctamente. Nadie les pidió la mitad. Nadie les dijo, den un 10%. No les pedía ni el diezmo, nada. Podían haberse quedado con el 100% y hubiesen envejecido. Felices. Ellos dijeron, demos la mitad. Y trajeron la mitad. Hasta ahí iba a ser una gran bendición. Dios iba a multiplicar esa mitad. Pero cuando le pregunta a Pedro de qué se trata ese dinero, ellos dicen, es el total de la propiedad. Tenían la mitad de los huevos en otra canasta, pero la mitad de los huevos le quieren hacer creer a Dios que están confiando completamente en Él. Así que cayeron muertos, primero uno y después el otro. Siempre hay muertes involucradas cuando ponen los huevos en otra canasta. Es serio esto de la incredulidad. Por eso el Señor se enojó tanto cuando lo despiertan en la barca. Le dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Me vieron sanar gente, me vieron resucitar muertos. ¿Por qué no me dejaron dormir en la proa? Y dijeron, viento, aquíétate en el nombre de Jesús que está durmiendo. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué me llaman a mí y me dicen, no ves que perecemos? No duden. Al Señor le molesta la incredulidad. ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no me crees? Es que tuve miedo y enterré mi talento. Holgazán, no entierres lo que yo te di, no es tuyo. Cuando sepas que no es tuyo lo que tienes, cuando sepas que tu incredulidad se va, cuando le apuestas todo al Señor, tu compromiso sea total, 100%, y no haya posibilidad de regresar, tu nivel de efectividad va a ser tan fuerte como nunca antes lo habías conocido. Pero tienes que quemar las naves. Alguien tiene que oír esto esta mañana. Alguien necesita quemar las naves. Alguien necesita, no sé si fue Cortés, Hernán Cortés, otros se lo atribuyen a Alejandro Magno, pero dicen que uno de estos capitanes o conquistadores estaba con sus hombres en la orilla para pelear contra los enemigos y ellos decían, bueno, vamos a atacar por aquí, por este flanco, por este otro lugar, y si vemos que son más que nosotros, este es el sitio por donde vamos a regresar, subir a los barcos y nos regresaremos. Y ese plan B le molestó tanto a su capitán. Porque quien está pensando en que si sale mal me escapo por acá, lo más probable es que se va a escapar. Y entonces ordenó quemar las naves. Quemen los barcos. Cuando ordenó quemar sus naves les dijo, ven, ya no hay manera de regresar a casa. Ahora hay que ganar o morir. No hay cobardía. El regreso a casa ya no es una opción. Dios me dice que te diga, Él me hace sentir fuertemente que alguien necesita quemar los barcos. Ya no puedes volver atrás. Tienes que quemar el puente y mirar hacia adelante. Damas y caballeros, River Church, el pasado
no es tu jurisdicción. El pasado ya no te pertenece. Quema los puentes hacia atrás. Estate dispuesto a no regresar. Lo que trato de decir es que alguien aquí necesita quemar sus naves. No solo con el ex esposo golpeador, sino con familiares, con hermanos, con iglesias que dejaste, con empresas que ya sepultaste, con aquellas cosas que no pudieron hacer, esas relaciones que fracasaron. Dios dice, déjalas, porque cada mañana que pones ese veneno en tu tanque, tu proyecto de vida se detiene, tu visión se estanca y no puedes avanzar. Y el propósito de Dios no se cumple, porque siempre estás pensando en cómo escaparte. Y Dios, cuando te llama, les diré esto para que nunca se lo olviden, el llamado de Dios es como la mafia. ¿Recuerdan a Vito Corleone en El Padrino? La genial trilogía de Francis Ford Coppola. Esto es como la mafia. Una vez que entrare, no podés salir. De aquí no sales. Dios empezó.